estamos con los teléfonos en lugar de disfrutar y hacer una pausa y comer tranquilos, ¿no? Es Sí. como también un momento de reflexión, me imagino que lo pensás también así, para los hábitos cotidianos que tenemos, que por ahí podemos llegar a modificarlos en este momento. Es que acá estamos siendo más conscientes Sí, de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Entonces, exacto. cuando uno está limitado y cuando no tiene lo que solía tener alguna vez, uno empieza a valorar también. Entonces empezamos a valorar realmente lo que tenemos, lo que somos como personas, las cosas que hemos logrado, los proyectos que están por venir. Empezamos a valorar todo. Cuando en una situación normal, o sea, en la que salimos y hacemos lo que queremos, no nos centramos en eso porque estamos todo el tiempo, ah, tengo que hacer esto, y cuando ya lo sé, ah, tengo que hacer otra cosa, uno nunca se involucra con lo que está haciendo y lo que va a hacer, ¿no? Uno siempre va Claro, adelante. claro, tal cual, tal cual. Entonces, uno empieza a valorar realmente las cosas. Ahí, bueno, Exactamente, paréntesis. Fin sí, de sí. paréntesis. Bueno, entonces, esto de empezar a identificar las emociones. Bueno, primero identificamos la situación. Bueno, estamos en cuarentena, una situación bastante complicada, que genera incertidumbre. Bien, nos genera miedo, una de las emociones básicas, ¿sí? Ujú. Del ser humano y de las demás especies. eh, Nos genera miedo. Bueno, y eso nos, a ver, la emoción miedo, a ver, pensamos todo negativo, bueno, eso nos genera miedo, bueno, a ver, bueno, ¿qué es lo que estoy sintiendo de esta situación que estoy pensando todo tanto tiempo en negativo? A ver, a qué emoción, qué es lo que me pasa, a qué emoción se puede parecer? Y bueno, y me parece que es, sí, no sé, tengo miedo de qué va a pasar, de que quizás no voy a ver nunca más a mi familia o no puedo hacer los proyectos que yo tenía, tengo miedo a que me vaya mal en la vida. Bien, A bueno, perder entonces el trabajo, la a estabilidad tocar económica, el... ¿no? Claro, sí, un montón de cosas que se te Mm. vienen encima, bien. Bueno, ahí identificamos el miedo. ¿Qué otra emoción podemos sentir? Bueno, quizás sentimos angustia, ¿no? Ganas de llorar, nos sentimos tristes, bien, bueno. Nos sentimos tristes, tenemos miedo, tenemos angustia. A ver, es muy importante también poder enfocarnos con las emociones desde el cuerpo, porque también las emociones se expresan desde lo corporal, con señales físicas, como por ejemplo, la angustia en general siempre se siente acá, en el pecho. Si uno como Ujú. que, o en la garganta, como, es como que no puedo, se te cierra, es como muy, una sensación muy fea. Entonces uno Sí, lo puede súper identificar, ¿no? O y a también, veces cuando hasta te cae mal la comida, es muy común. Estás angustiado o incluso perdés el apetito. o sí, o no querés comer nada, o te No comes querés comer. todo, pero no, sí, no, es como se te viene todo encima. Entonces, poder identificar que esto que me pasa, estas sensaciones, están relacionadas con la emoción, sea miedo, tristeza, angustia, cualquier otra emoción o sensación, y que eso está conectado directamente con lo que estamos pensando, con los pensamientos catastróficos, y que está Claro. relacionado, obviamente, con la situación en la que estamos viviendo. Entonces, todo, a ver, poder relacionar la situación, los pensamientos, las emociones y nuestras conductas hace que también podamos tener un poco más de control y podamos entender realmente lo que nos pasa. Ujú. Entonces, yo en una situación común, ¿no? Ay, voy a la heladera y como cualquier cosa. Bueno, a ver, ¿pero por qué fui a la heladera? No sé. Bueno, ahora tenemos que empezar a detectar qué te estaba pasando en ese momento o antes que fuiste a la heladera. Y no, me puse mal porque, no sé, estaba mirando noticiero y estaba viendo todas las muertes que hay en el mundo, por ejemplo. Bien, ¿y eso qué te generó? Y no, la verdad me dio como ansiedad, me dio como algo en el cuerpo que como que Que me necesitaba llevó a sacar. comer Claro, azúcar, grasas. ¿Y era hambre ahí, realmente? era hambre. ¿Agarraste una manzana? No. No, no, la manzana ni se cruza por la La cabeza. manzana ni la viste. Ni No, viste que era manzana. abriste, dulce de leche, vamos, pote de dulce de leche. Te lo terminás comiendo todo, después te doy la paz y dices, pero ¿por qué? Siempre haciendo lo mismo. Aparece la Es culpa. como, se define así se define cuando hay hambre emocional, Micaela, es como un episodio de ingesta compulsiva, ¿no es cierto? Sí, Porque y perdés el control de la cantidad de alimento que ingeriste. claro, porque además tragás la comida.
la salada, no es que la estás Fue tragar. saboreando, ay, qué rica que es acá, quiero comer, es como llenar, no sé, tenemos como un vacío encima nuestro y llenamos, llenamos, llenamos y después explotamos porque nos sentimos culpables de lo que hicimos. Totalmente, sí, sí, Porque, sí. y esto Y de, sí, esto lo podemos, para categorizar si hay, no sé, una situación de una persona que tiene realmente ansiedad, en caso de definirlo como un diagnóstico. ¿Con qué frecuencia de consumo le pasa esto, los episodios de ansiedad? ¿cómo haber de vuelta? Por ejemplo, me pasa todos los días a mí esto, por decirte. Me Sí, pasa todos los días que, no sé, bueno, ya te digo, voy al súper una vez por semana en lugar de hacer compras inteligentes. No, al contrario, compré mal. Eso ya te sí. determina un menú semanal que no es saludable. Entonces Ujú. compraste, por decirte, snacks, o compraste quesos cremosos, panificados, helados, dulce de leche, como vos mencionaste el ejemplo de dulce de leche. Y bueno, a ver, en la semana, o sea, de los 7 días de la semana, 5 o 6 comí descontroladamente con ansiedad. O sea, ahí ya podemos definir que el paciente por ahí ya necesita ayuda, ¿no es cierto? Necesita ayuda, pero eso no significa que tenga un trastorno de ansiedad, porque, No. a ver, hay un montón de criterios para cada, digamos, patología psicológica. Ujú, Hay criterios diagnósticos que la persona debe cumplir en un tiempo ujú. determinado, determinados síntomas. Y acá también estamos hablando de una situación específica. Hay que ver si esa persona se comportaba así antes de la cuarentena. Claro, está Quizás bien. es algo muy aislado. Entonces, a ver, esto, más allá de los trastornos, de las patologías, eh, es como más general, que nos pueda Ujú. pasar a todos teniendo o Sí, no alguna patología, porque es real. totalmente, sí, ¿a quién no le pasa? Nadie está exento. No, a mí me pasa, así que no sé a vos. A mí me pasa, a mí me pasa, Y a mí me pasa. sí, que tenemos a Sí, veces días que están buenísimos, súper productivos, o mismo de ese día uno se encuentra en algún bache emocional, en la nada misma, y no, cuarentena, no sé, te viene todo encima y decís, bueno, basta, salgo ah, de esto. Pero bueno, bueno, pero uno a ver, tiene las el herramientas. parate o el freno también viene de la mano de que también tengamos como parámetro que, a ver, el peso, si ya viene en aumento el peso, está bueno como empezar a corregir hábitos y también Ujú. esto, plantearse, replantearse, qué me está pasando, las herramientas que vos recién diste, qué podemos hacer con estas emociones, cómo podemos modificar estos hábitos que ya están arraigados, ¿no? Ujú. Bien, bueno, entonces esto de, bueno, me analizo, a ver, la situación, los pensamientos negativos, las emociones negativas y mi conducta impulsiva, porque obviamente cuando uno está ahí pensando negativamente, ¿qué hace? Y no analiza nada, es conducta impulsiva, porque la cabeza es como que va a 1000 revoluciones por hora y ahí la mente no puede estar clara y decir, bueno, tengo este problema y tengo estas soluciones. No, Es como un ahí es, bueno, impulso. sí, impulso. Es como, yo digo siempre, como cuando estamos tenemos, a ver, ansiedad, preocupación, o también cuando tenemos síntomas de depresión, esto de las rumiaciones, pensar mucho en el pasado, uno estaba mucho con esa información negativa en la cabeza y no puede pensar bien. O sea, pensás, pero pensás de una manera que no te sirve. Entonces, ¿qué haces? Siempre Totalmente. conductas impulsivas porque son conductas que no las procesás, conductas que no están buenas porque no están analizadas por vos de una buena manera. Entonces, lo que tenemos que empezar a registrar, como dijimos anteriormente, es, bueno, hoy me mandé esto que me comí un pote de dulce de leche. Y ahí apareció la culpa y el castigo esto de, bueno, ya está, sigo comiendo un montón de porquerías o no como nada durante 2 días seguidos, que eso pasa. Sí, es re habitual. A veces algunos O me pacientes mato con la unos gimnasia. posteriores a las sobreingestas. Sí, Sí. es re Eh, común. claro, porque viene O, ahí de o, la mano del o castigo, anular el culpa, consumo castigo. de alimentos, prohibírselos. A veces pasa que yo Sí. lo que les recomiendo es que disminuyan la frecuencia de esos alimentos, del consumo de esos alimentos, ¿sí? Sin eliminarlos de la alimentación, porque también son alimentos que tienen como, digamos, un concepto social o de compartir o de generar placer, ¿no es cierto? Ujú. Por lo general, Micaela, estos momentos de hambre emocional, los alimentos que uno elige comer son los de tipo ultraprocesados, que en realidad llamamos productos, ¿sí? Que son empaquetados, que suelen tener más de 5 ingredientes,
¿sí? Que están como, por así decirlo, formulados por la industria para que uno tenga dificultad con parar de comer, ¿sí? Ujú. No ¿Son vienen por adictivos o no? unidad, o sea, vienen en paquetes de grandes tamaños, Sí. ¿sí? Con alto aporte de grasas, de azúcares, de sodio, además de eso aditivos, ¿sí? Aditivos como el jarabe de maíz de alta fructosa, el glutamato de sodio, que están relacionados, interrelacionados en muchas investigaciones, ¿sí? Con el aumento de peso, la obesidad, aumento del Ujú. perfil lipídico, del perfil de la glucemia, por eso yo te decía de la diabetes tipo 2 que también está de la mano de la obesidad, ¿no? Porque justamente si uno por ahí en su alimentación reorganiza hábitos y equilibra las comidas, ¿sí? Y hace un buen desayuno, ¿no? Un almuerzo adecuado con verduras combinadas con alguna proteína o algún cereal o una legumbre, eh, digamos, si organiza bien la alimentación e incluye alimentos saludables, pero también con una dosis de alimentos que te gusten, Sí, te sí. mantenés en un peso saludable, digamos. El Además, problema pasa sí, cuando te desequilibrás completamente. claro, te desequilibras y perdés el control y ya después el control se te fue para cualquier lado, ¿no? Exacto. Sí, 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 Porque sí, uno sí. también se enoja, se frustra con uno mismo y también esto de uno ponerse expectativas muy altas. Ah, no, yo voy a hacer, no sé, o hago una ingesta Inalcanzable. súper baja o pretendo bajar, no sé, no sé, en un mes, no sé, 20 20. kilos, claro, sí, algo muy exagerado. Entonces uno, cuando llega, no sé, a ese mes y se tiene que pesar y no bajó eso que esa persona se había propuesto, no, ay, no, todo el esfuerzo que hice fue una porquería, y empieza, nos damos palazos, y otra vez la culpa, el castigo, la angustia, ay, siempre lo mismo, nunca lo voy a lograr, chao, me voy a la heladera. Frustración Todo va para la y el heladera. volver a empezar el cambio de hábitos. Sí, Porque por lo general, posterior a ese episodio de decir, ay no, ya está, engordé, listo, no voy más a los controles con la nutricionista, listo, no hago más la dieta, bueno, sí, los extremos, peso, sí, recupero el peso y bueno, y es un volver a empezar de nuevo. y sí. A En ver, lugar de aprender hábitos, ser más aprender, pero flexible, sí, ser ¿qué más pasa? flexible, porque en Bueno, realidad sí, pero la es alimentación no es difícil, perfecta sí. para nadie. No, pero mira, te digo, la mayoría de mis pacientes, con la mayoría de mis pacientes siempre trabajamos esto de la flexibilidad, porque se ponen objetivos tan arriba y Ujú. no se perdonan ni una que, y sí, siempre dejan de hacer un montón de cosas y están siempre mal porque, no sé, siempre las cosas que se proponen no las pueden alcanzar, sí, obviamente porque se ponen objetivos muy altos, entonces todo el tiempo hablan de frustración y que yo no sirvo y que esto y que el otro. Entonces, En muchos aspectos de la vida, sí, no es solo en, mucho. en el peso, digamos, No, en general, en en general, todo. ¿sí? Trabajo, estudios, relaciones, alimentación, ejercicio, todo. Es en Sí, general. Y te sí. digo, la mayoría de mis pacientes tienen este tema de que son súper rígidos. Pero bueno, una vez que lo vamos trabajando, empezamos a observar cómo funciona esta manera de percibirse a sí mismo, de percibir a la realidad, estas maneras erróneas de ver la realidad, y empiezan a poner en práctica otras herramientas, Ujú. ahí hacen como un vuelco de 180, genial. Y Claro. como que empiezan a ver otra vida. Es muy bueno. Sí, porque aparte a veces ese tipo de pacientes o ese tipo de situaciones que viven, son insostenibles, como vos bien decías, en el tiempo, ¿no es Y cierto? Porque a ver, ¿qué persona